Apreciados amigos, muy buenas tardes. Les saludo en Cristo Jesús y una bendición para todos. Es una alegría estar aquí de nuevo, aprovechando estos medios para invitarles a que se acerquen y reciban el mensaje del Evangelio, el Evangelio verdadero, que Cristo Jesús me ha, a través de la santa palabra, ha sido revelada a mi vida. Y esa palabra es la que aquí permanentemente predicamos. Así de que hoy una vez más les invito para que a través de estos medios vamos a analizar y a conocer un poco más de las escrituras, de la palabra del Señor Jesucristo que estuvo en esta tierra, el hombre más grande que ha existido en desde la creación del hombre hasta nuestros días, el hombre más grande, el Señor Jesucristo. Bueno, qué alegría poder compartir con ustedes. Muchos ya me conocen, mi nombre es Gustavo y mi correo es saavedracarrion72@gmail.com. Qué tristeza, como estamos viviendo hoy, los tiempos tan difíciles en que estamos viviendo. Esta generación de ahora les ha tocado unas cosas muy complicadas realmente, y especialmente porque están profetizadas en la palabra de Dios. Fueron profetizadas por los hombres grandes, los profetas, fueron profetizadas por el Señor Jesucristo, por el propio Señor Jesucristo, y eso lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 24. Muchos han visto ya y han escuchado estos mensajes. Así que entonces vamos a aprovechar el tiempo lo mejor que podamos, vamos a aprovecharlo lo mejor que podamos, y que el Santo Espíritu de Dios sea quien nos enseñe, nos transforme, nos cambie, nos regenere, y que el Santo Espíritu de Dios nos lleve a Cristo en arrepentimiento, que nos redarguya el corazón y que nuestro corazón sea un corazón, dice nuestro Padre Santísimo, pondré un corazón de carne y quitaré ese corazón de piedra. Así que, porque el corazón del hombre es muy duro y son muy difíciles para recibir el mensaje. Soy evangelista y como evangelista salgo mucho y llevo el mensaje a diferentes partes. Donde me encuentre allí, estoy hablando del Evangelio, y uno encuentra gente demasiadamente dura. Y dice la palabra del Señor: cuando escuchen el Evangelio, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor nos invita todo el tiempo: pongámonos a paz. Dice el Señor: pongámonos a paz. Bueno, amigo, entonces vamos entonces aquí a leer la Santa Palabra. Y dice la palabra del Señor así: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, esta es una palabra del Señor muy poderosa. El Señor aquí nos enseña, aquí Dios nos enseña. Dios aquí nos está enseñando a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Está el Señor Jesucristo aquí hablando de las tradiciones. ¿Qué problema de las tradiciones? Mi casa, por ejemplo, mi padre recibió la religión católica por tradición de mis abuelos y los tatarabuelos, y así, de abuelos de generación en generación, de casa en casa, de familia en familia. Y por tradición ellos hacían lo mismo
lo mismo que les enseñaron, la misma cosa, tradiciones y tradiciones, y hacen una cantidad de cosas que realmente uno se pone uno, hoy que conozco la verdad, y que ustedes poco a poco el Señor les está abriendo su pensamiento, su corazón, y les está el Espíritu Santo de Dios cada día tocando a través de estos mensajes del Evangelio para que usted conozca realmente cómo está esto de complicado con tanta religión, con tanta tradición, y entonces tradiciones para todo. Entonces, ritos por toda parte, en todas las iglesias, en todas las religiones, hay ritos y ritos y más ritos de toda clase, ritos que se inventa el hombre. El Señor Jesucristo dice el Señor Jesucristo aquí le responde, hipócritas. Fuerte, ¿no? Fuerte. Hipócritas, dice el Señor. Bien profetizó de vosotros Isaías, el profeta Isaías, como está escrito, este pueblo del labio me honra. Ya pues, eso hacía mi familia y eso hace mi familia todavía. Golpes de pecho, de labios para afuera, honran a Dios, dicen que hablan a Dios, rezan y rezan y repiten oraciones y repiten y le rezan a un santo y a otro y hay santos para cada día. Y las tradiciones las siguen practicando ellos como sus padres se los enseñaron. Pero qué tristeza saber, mi caso, por ejemplo, que mi madre y mi padre nunca conocieron del Evangelio, nunca conocieron la palabra de Dios y que yo me acuerdo jamás se arrepintieron y así se fueron de esta tierra, de este planeta, se fueron con todos los pecados que habían hecho sin haberse arrepentido. Porque no recibían el Evangelio, porque no aceptaban el Evangelio. Así de que esta es palabra del Evangelio verdadero que Cristo nos enseña. Y el Señor dice que de labios para afuera el pueblo lo honra, pero su corazón está lejos. Y que es realmente el punto de todo esto es que nuestro Padre Santísimo no quiere sacrificios, no quiere sacrificios que le vayan a dar, ni que vayan a hacer cosas como las que pasan, que vamos a ir en una correría a Uga, al Señor de Uga, que vamos a ir a Roma, a rezar a Roma, que vamos a traer agua del río donde se bañó, donde se bautizó Jesucristo, y que vamos a Monserrate de rodillas. Nada de eso sirve, nada de eso sirve. Lo que espera el Señor es su corazón, un corazón arrepentido, un corazón que venga a Él, que le diga, Señor, hoy Señor, yo reconozco mi pecado, reconozco mi falta, reconozco mi maldad, hoy reconozco que te necesito, Señor. Así que para quitar esto de nuestro corazón, que dice el Señor, este pueblo de labios me honra, que no pase eso, amigo, que no sea una honra que le dé usted a Dios a través únicamente de los labios, únicamente lo más. Y rezan y repiten Padre Nuestros y Ave Marías, y recen y van y se arrodillan y se postran delante de otro hombre, que eso no está ordenado por Dios. Hable con Dios directamente. El Señor Jesucristo dice clarito en San Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu tienen que adorarle en espíritu y en verdad, dice el Señor Jesucristo. Pero todo lo vuelven que son únicamente religiones, religiosos, religiosidad, y de ahí nos sale ilegalismos y cumplan con una cantidad vean lo que dice aquí, con una cantidad de cosas. Entonces, pues en vano me honran enseñando doctrinas de hombres, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto lo encontramos en el libro de San Marcos capítulo 7, versículos 6, 7, 8 y 9. Estamos aquí metidos con la palabra de Dios, metidos en la palabra del Señor, porque lo que cuenta es lo que dice Dios, es lo que dice Dios. Entonces dice el Señor, porque dejando el mandamiento, se alejaron de los mandamientos verdaderos, como pasa con los ídolos, como pasa que muchos curas tratan por todos los medios de hacerle creer a las personas
que la salvación está en la Iglesia Católica únicamente, y que la Iglesia Católica, a través de esas imágenes que tiene, que eso no es pecado, cuando el mandamiento de Dios dice, vea lo que está diciendo el Señor aquí, vea, por tradiciones, la tradición anuló el mandamiento. Las tradiciones, entonces las tradiciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, que nos enseñaron toda esa cosa de ídolos, que nos enseñaban a rezar, que nos enseñaban a repetir, que nunca nos explicaron cuál es el verdadero templo de Dios, que nunca nos enseñaron el temor verdadero de Dios, que nunca nos enseñaron la Biblia, este libro maravilloso. Hay que estar todos los días consultando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos regenera junto con el poder del Santo Espíritu de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, vea. Qué queja tan fuerte la del Señor Jesucristo, el propio Hijo de Dios se está quejando aquí, y está el Señor exponiendo lo que realmente está pasando. Corazón lejos de Él, un corazón lejos de Dios, un corazón lejos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero los labios únicamente hablan y hablan y hablan una cantidad de cosas incongruentes, toman la palabra, la desfiguran, la transforman, la cambian en un montón de mentiras, y todo lo vuelve únicamente mandamientos de hombres. Entonces, ¿cómo se va a poder salvar un pueblo lleno de mentiras? Un pueblo que ha estado todo el tiempo caminando a través de las religiones. Entonces, así es muy difícil que pueda realmente conocer la verdad. Os aferráis a la tradición de los hombres, dice el Señor. Cosas como lavamiento de jarros, de vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes por tradición. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios, ¿verdad? Invalidan el mandamiento de Dios, lo que les estoy diciendo, para guardar la tradición. Entonces ponen por delante primero que todo la tradición. Ponen la tradición, lo que les ha enseñado el papá, lo que les ha enseñado la mamá, lo que les ha enseñado los abuelos. Tradiciones y tradiciones y tradiciones. Y su corazón lejos de Dios, lejos de Dios. Entonces, aquí Dios, hoy, el Señor nos está enseñando que los mandamientos de Dios son los que cuentan, porque son los mandamientos de Dios los que el Señor, nuestro Padre Santísimo, exige que debemos cumplir, acercarnos a Dios cada día en arrepentimiento, y que el Señor nos ayude a obedecer su palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo, he venido para, ni una tilde ni una coma se va a abolir de la ley. La ley se va a cumplir toda, y se está cumpliendo. La ley es para mostrarnos el pecado, el adulterio, la mentira, el robo, todos los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios hay que mirar el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo 20, ahí están los mandamientos de Dios. Hay que aprenderlos, el Señor Jesucristo vino a cumplir los mandamientos por nosotros, porque nosotros, ningún hombre puede cumplir los mandamientos. Entonces, por esa falla, pero eso no quiere decir que el mandamiento sea malo, o que el mandamiento no, la ley, los mandamientos pertenecen a la ley, y la ley no salva, la ley no salva a nadie. Somos salvos por gracia, únicamente por gracia, por fe en Cristo Jesús. Entonces venimos a Cristo Jesús, le pedimos al Señor que nos perdone, que nos ayude, que nos perdone. Y el Señor, venimos en arrepentimiento sincero de corazón, porque el Señor lo que le interesa es su corazón, que sea sincero cuando esté delante de Él, y que confiese, que acepte su pecado. Sí, que mi estimado amigo, esto es un llamado del Señor para que no prestemos tanta atención a las tradiciones de nuestra familia, ya, porque las tradiciones lo que hacen es invalidar la palabra, invalidar el mandamiento. Entonces hay que pegarnos de la palabra, del mandamiento realmente de Dios. Por eso Dios en su sabiduría infinita
con el paso durante el paso de 1500 años, fueron reuniendo libros y libros escritos por profetas que él mismo orientaba, que él mismo guiaba a través del Santo Espíritu de Dios para escribir estos libros tan poderosos. Y por eso la Biblia es un libro de poder, un libro que transforma, que cambia, un libro que tiene vida propia. Entonces, cuando yo no conocía de la palabra del Señor, era un ignorante de todo. Y me la pasaba solamente viviendo de ritos en ritos, solamente ritos y tradiciones, y tradiciones. Todo lo que las tradiciones que mis padres me han enseñado, entonces cargaba camándulas, cargaba escapularios por tradición, y adoraba ídolos, y tenía en la casa muñecos de todas muñecos de una clase y de otra, y le rezaba al uno y al otro por tradición. Entonces era pura palabrería, puro engaño en mi corazón. ¿Por qué? Porque aquí dice muy claro el Señor que el hombre invalida el mandamiento por causa de la tradición. Entonces la tradición no sirve para la salvación. La tradición no sirve. Sirve la santa palabra de Dios, porque la palabra del Señor viene acompañada del poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu del Espíritu da vida, da vida. La carne para nada aprovecha. Romanos, está en Romanos 8, capítulo, ya hace Romanos capítulo 8, para que usted vea, la carne para nada aprovecha. La carne es muerte, la carne va a llevar a la condenación a las personas, porque esta carne relincha buscando el pecado. Entonces, y dice la palabra del Señor, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre sobre la tierra, porque de continuo están buscando el mal. Así que, mi estimado amigo, la invitación de hoy es para que usted piense si está viviendo una cantidad de tradiciones de su papá, de su mamá, de su abuelo, su tatarabuelo, que vivían en tradiciones y se perdieron por causa de eso, como pasó con todo el pueblo de Israel que fue sacado por Moisés, ¿sí? Para ser liberados en el desierto. El Señor los iba a llevar por el desierto y los iba a pasar, los iba a atravesar únicamente en un trayecto, en un espacio de 11 horas únicamente, de 11 días, pero eso se fue para 40 años porque fueron desobedientes, totalmente desobedientes. Entonces fueron muriendo en el desierto, y el Señor no les permitió la entrada a su reposo, dice su palabra. Entonces, hoy amigo, hoy reflexione, piense y reflexione la invitación que le estoy haciendo de parte de nuestro Señor Jesucristo, de parte de Jehová de los ejércitos, de parte del Santo Espíritu de Dios, para que usted se acerque de corazón, abra su corazón a Dios, no se mantenga ahí cerrado, hermético, sin arrepentirse, amigo, porque cuando usted y yo no sabemos cuándo hemos de morir, no sabemos cuándo vamos a morir. Así de que, y la muerte a veces es tan rápida que no da tiempo ni siquiera de arrepentirse a la persona, ni siquiera de decir, perdóname Dios, no tiene tiempo de eso. Un infarto, por ejemplo, no da tiempo de nada. Un accidente, una bala que lo coja usted en la calle, lo mata de una y no le da tiempo de arrepentirse. Hay que ponerse en paz con Dios, en paz con nuestro Padre Santo, en paz con nuestro Señor Jesucristo y en paz con el Santo Espíritu de Dios. Amigo, una bendición en Cristo Jesús. Le bendigo su esposa, le bendigo sus hijos, le bendigo su trabajo, lo bendigo en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Acérquese y piense, si usted está viviendo en religiones, está viviendo usted únicamente viviendo lo que le enseñan otros hombres, otros que no conocen la palabra verdadera del Evangelio, y enseñan entonces tradiciones, y enseñan un montón de cosas que ni ellos mismos las entienden. Entonces el Señor Jesucristo, está enseñándonos que las tradiciones no son buenas, que las tradiciones apartan al hombre y no lo dejan, apartan al hombre y no lo dejan cumplir el mandamiento.
Entonces se ponen a obedecer tradiciones y se alejan del verdadero mandamiento. Dios les bendiga, amigo, en el nombre de Jesús.